Los padres de mi esposa exigieron que viviéramos con ellos para ahorrar dinero. Pero tenían un plan secreto para agotar mis finanzas. Tengo 33 años. Soy hombre. Casado con mi esposa. De 29 años. Desde hace 5 años. Y aunque la amo profundamente, sus padres siempre han sido un problema. Son el tipo de personas que creen saber más que los demás y no tienen reparos en imponer sus opiniones a los demás. Al principio, noté cómo intentaban controlar a mi esposa. Con pequeñas cosas como cuestionar sus decisiones profesionales, dar consejos no solicitados sobre nuestra relación y hacerle sentir culpable constantemente para que pusiera sus necesidades por delante. Pensé que después de casarnos, ellos se apartarían. En cambio, empeoró. Hace un año, mi esposa y yo vivíamos en un apartamento modesto pero cómodo. No éramos ricos, pero estábamos ahorrando para comprar una casa y nos las arreglábamos bien por nuestra cuenta. Fue entonces cuando sus padres aparecieron con lo que llamaron una oportunidad increíble. Sugerían que nos mudáramos a su casa para ahorrar dinero más rápido. Decían que querían ayudarnos a salir adelante. Y mi esposa pensó que era una oferta generosa. Yo no estaba tan seguro. Vivir con los suegros no me parecía una buena idea. Pero mi esposa insistió en que sería solo temporal y nos ayudaría a alcanzar nuestras metas más rápido. Finalmente acepté, pensando que no podría ser tan malo. Las primeras semanas fueron manejables. Hicieron un gran show de ser acogedores, siempre recordándonos lo afortunados que éramos por contar con su apoyo. Pero pronto empezaron a salir las grietas. Empezaron a imponer reglas triviales y controladoras. Como insistir en que cenáramos con ellos todas las noches. Incluso si yo tenía que trabajar hasta tarde. Mi suegro constantemente soltaba comentarios sobre cómo debería trabajar más horas para ganar más. Aunque ya trabajaba a tiempo completo y contribuía igual que mi esposa. Mi suegra, por otro lado, no tenía ningún concepto de límites. Hacía cosas como revisar nuestra ropa sin preguntar. Organizar nuestras pertenencias de la forma que ella pensaba que era mejor e incluso husmear en nuestro correo. Era molesto. Pero lo dejé pasar porque no quería generar tensiones. El problema del dinero comenzó poco después. Una noche, mi suegro me sentó para lo que él llamó una charla de hombre a hombre. Me sugirió que dejara que él manejara nuestros ahorros. Ya que, según él, yo era demasiado inexperto para manejar dinero real. Cuando rechacé educadamente, se ofendió y me dijo que estaba siendo imprudente y que no confiaba en la familia. Esa conversación fue solo el comienzo. Al cabo de 2 meses, noté una transferencia grande, $500, que faltaba de nuestra cuenta conjunta. Cuando le pregunté a mi esposa, dudó antes de admitir que sus padres la habían convencido de prestarle el dinero para una inversión comercial vaga. Habían prometido devolverlo con intereses. Estaba furioso. No solo con ellos, sino con ella por no consultarme antes. Le dije que esta sería la última vez que les prestaríamos dinero. Y ella estuvo de acuerdo. Pero no dejaron de pedir. Cada pocas semanas surgía una nueva emergencia o oportunidad que requería más dinero. Me mantuve firme y me negué. Lo que solo los hizo más pasivo-agresivos y hostiles. Un día, sorprendí a mi suegra husmeando en una copia impresa de nuestros estados bancarios que había dejado accidentalmente sobre la mesa de la cocina. Tuvo la audacia de criticar mis gastos, señalando cosas como comer fuera o la compra reciente de una laptop. Diciéndome que necesitaba ser más inteligente con el dinero si quería comprar una casa. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no se trataba solo de ayudarnos, querían controlar cada aspecto de nuestras vidas. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi suegro empezó a exigir que contribuyéramos a los gastos del hogar, incluido el alquiler. La razón por la que nos mudamos fue para ahorrar dinero. Y ahora querían que pagáramos por el privilegio de vivir bajo su techo. Fue entonces cuando me di cuenta de que este arreglo no era temporal ni generoso, era una trampa. Querían que fuéramos dependientes de ellos financieramente y emocionalmente. Decidí que ya era suficiente. Comencé a buscar una casa en secreto. No le conté a mi esposa al principio porque sabía que se sentiría dividida entre mí y sus padres. Y necesitaba estar seguro de que esta era la decisión correcta antes de involucrarla. Durante mis descansos para el almuerzo y los fines de semana, trabajé con un agente inmobiliario.
viendo casas y haciendo cálculos. En 2 meses. Encontré una casa modesta pero perfecta. De 3 dormitorios. En un vecindario tranquilo. Utilicé dinero de una cuenta separada que había abierto antes de casarnos para asegurar la hipoteca, asegurándome de que sus padres no pudieran interferir. Una vez que se cerró el trato, le conté a mi esposa. Estaba sorprendida y al principio molesta por no haberla incluido en el proceso. Le expliqué por qué lo había mantenido en secreto. Sus padres eran tóxicos, manipuladores y nos estaban drenando financieramente. Le mostré cuánto dinero habíamos perdido desde que nos mudamos con ellos y le recordé nuestra meta original de comprar una casa y vivir de manera independiente. Después de una larga conversación, estuvo de acuerdo en que era hora de mudarnos. Cuando le dimos la noticia a sus padres, ellos lo perdieron completamente. Su padre me acusó de ser un ingrato y de robarle a su hija. Su madre lloró, diciendo que yo estaba arruinando la familia. Incluso su padre amenazó con demandarme por el dinero que afirmaba que le debíamos por vivir bajo su techo. Le respondí muy tranquilamente que podía intentarlo, pero sin ningún acuerdo firmado. No tenía base para hacerlo. La expresión en su cara fue impagable. Nos mudamos una semana después. Pensé que eso sería el fin. Pero subestimé gravemente hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus padres. No mucho después de mudarnos a nuestra nueva casa, recibí una carta por correo diciendo que se había puesto un embargo sobre la propiedad. No entendí lo que sucedía hasta que leí más a fondo y vi que mi suegro había registrado el embargo alegando que le debíamos $25,000 por préstamos que supuestamente nos había dado mientras vivíamos bajo su techo. Estaba furioso. Esto ya no era solo una cuestión de control, él estaba intentando sabotearnos activamente. Pensó que podía asustarme para que le pagara o incluso obligarnos a vender la casa. No iba a dejar que eso sucediera. Contacté a un abogado especializado en bienes raíces de inmediato y comenzamos a reunir pruebas para demostrar que la demanda era fraudulenta. Tenía registros bancarios, mensajes de texto y recibos que demostraban que nunca hubo ningún acuerdo de préstamo ni arreglo financiero con él. Cuando el caso llegó a la corte, mi suegro apareció actuando como si fuera la víctima. Le dijo al juez que nos había apoyado generosamente y que yo había prometido devolverle el dinero. Pero nunca cumplí. El juez le pidió cualquier documentación o prueba de ese acuerdo. Y por supuesto, él no tenía nada. El caso fue desestimado y el embargo fue levantado de nuestra propiedad. Pero no me detuve allí. Presentar un embargo sin fundamento es un delito grave. Así que presenté una contrademanda contra él por daños y honorarios legales. Al final, tuvo que pagar no solo mis costos legales, sino también una multa por hacer perder el tiempo al tribunal. Lo mejor de todo fue que el resto de la familia se enteró de lo que había hecho. Me aseguré de compartir los documentos judiciales con todos para que lo vieran por sí mismos. Las repercusiones fueron espectaculares. Los familiares que antes lo defendían empezaron a distanciarse. Y su reputación dentro de la familia sufrió un golpe masivo. Después del fiasco del embargo, pensé que tal vez se echarían atrás. Pero me equivoqué. Unas semanas después, mi suegra llamó a mi esposa entre lágrimas. Afirmó que mi suegro había sido hospitalizado por un problema cardíaco y que necesitaban $110,000 de inmediato para pagar sus cuentas médicas. Mi esposa estaba angustiada y quería ayudar. Pero algo en la sincronización no me cuadraba. ¿Por qué no habían mencionado nada sobre su salud antes? ¿Por qué nos pedían dinero a nosotros cuando tenían otros familiares que podían ayudar? Le dije a mi esposa que esperara antes de enviar cualquier dinero y decidí investigar por mi cuenta. Llamé al hospital donde dijeron que él había sido ingresado, solo para descubrir que no estaba allí ni en ningún otro lugar. Ni siquiera aparecía en el sistema. Cuando confronté a mi suegra, titubeó con sus palabras, diciendo que la factura ya había sido pagada por otra persona. La presioné para que diera detalles y finalmente admitió que no había habido ninguna hospitalización, era un truco para sacarnos dinero. No iba a dejar que se salieran con la suya en esta ocasión tampoco. Comencé a contactar a otros familiares y resultó que mis suegros habían estado haciendo la misma estafa con otros parientes. Habían logrado sacarles $3,000 a un primo apenas unas semanas antes. Compartí lo que había descubierto, incluida mi llamada al hospital, y advertí a todos que no les dieran dinero. Las noticias se esparcieron rápidamente y mis suegros se vieron desconectados del apoyo financiero del que dependían desde hacía años. Pero su movimiento más audaz llegó unos meses después.
Mi esposa y yo planeábamos formar una familia y, de alguna manera, sus padres se enteraron. Fue entonces cuando presentaron una petición para solicitar derechos de visita a los abuelos en el tribunal de familia, alegando que estaban preocupados de que yo los apartara de sus futuros nietos. Esto era una locura, ni siquiera teníamos hijos todavía. Y ya estaban tratando de usar el sistema legal para forzar su entrada en nuestras vidas. No iba a permitir que nos intimidaran de esta manera. Contraté a un abogado especializado en familia y comencé a construir un caso. Documentamos todo, el embargo falso, la emergencia médica fraudulenta y su comportamiento invasivo y manipulador mientras vivimos con ellos. Cuando llegamos al tribunal, teníamos un montón de pruebas que demostraban que ellos eran tóxicos y no tenían cabida en la vida de nuestros futuros hijos. El juez echó un vistazo a nuestra evidencia y desestimó su petición, incluso advirtiéndoles que no presentaran demandas infundadas en el futuro, para asegurarme de que no pudieran hacer nada similar otra vez. Mi abogado les envió una carta de cesación y desistimiento, dejándoles claro que cualquier acoso adicional tendría consecuencias legales. En este punto, ellos ya habían quemado todos los puentes. La mayoría de la familia ya no les hablaba. Y sus intentos de interferir en nuestras vidas solo los dejaron aislados. Hemos estado viviendo en paz desde entonces. Mi esposa y yo trabajamos duro para reconstruir la confianza después de todo lo que sucedió. Y ahora estamos más fuertes que nunca. Sus padres ocasionalmente intentan crear drama. Pero hemos establecido límites firmes y nos negamos a dejarlos entrar de nuevo en nuestras vidas. Mirando atrás, estoy orgulloso de cómo defendí mi posición y protegí a mi familia. A veces, la única manera de lidiar con personas manipuladoras es luchar con más fuerza de la que esperan. Historia 2. Atrapé en Mina hermana mimada besando a mi novio una semana antes de su boda. Le conté a su prometido. Pensé que lo ignoraría, pero él sorprendió a todos en la boda. Soy una mujer de 28 años. Y lo que estoy a punto de compartir ha sacudido por completo mi vida. Todo gira en torno a mi hermana menor Sara, que tiene 26 años. Y mi ahora exnovio Tom, que tiene 29. Todo esto ocurrió justo antes de la boda de Sara, convirtiendo lo que debería haber sido un evento familiar alegre en un desastre doloroso y caótico. Al principio, todo parecía normal. Sara estaba ocupada con los preparativos de su boda. Y yo estaba feliz por ella. Aunque comencé a notar algo extraño en cómo interactuaba con Tom. Al principio era sutil, cosas pequeñas. Como reírse demasiado de sus bromas. Incluso cuando no eran graciosas. O tocar su brazo durante las conversaciones. Lo dejé pasar, pensando que solo estaba siendo amable. Pero con el tiempo, su comportamiento se volvió más evidente. Ella encontraba excusas para estar cerca de Tom en las reuniones familiares. Siempre sentándose junto a él o pidiendo su ayuda con tareas triviales de la boda. Sus miradas duraban un poco demasiado tiempo y sus risitas parecían un poco demasiado ansiosas. Comencé a sentirme incómoda y decidí hablar con Tom. Una noche, después de una cena familiar en la que Sara había sido especialmente coqueta, le mencioné el tema. ¿Notaste cómo se comportaba Sara esta noche?, le pregunté. Él me miró, confundido, y dijo, ¿qué quieres decir? Le expliqué las risas, los toques, la forma en que parecía estar siempre cerca de él. Él lo desestimó, diciendo, creo que estás sobrepensando esto. Probablemente está emocionada por la boda. Su respuesta no me sentó bien. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Aún así, intenté ignorarlo, esperando estar equivocada. Pero el comportamiento de Sara solo empeoró. En una barbacoa en la casa de mis padres. Me aparté por un momento. Y cuando volví, vi a Sara y Tom demasiado cerca el uno del otro, hablando en voz baja. La forma en que ella lo miraba me hizo revolver el estómago. Cuando nos vieron, se separaron rápidamente. Y Sara se alejó como si nada hubiera pasado. Esa noche, le mencioné el tema a Tom nuevamente. Él insistió en que solo estaban hablando de detalles de la boda y me acusó de sacar conclusiones exageradas. Estás haciendo un gran problema de nada, dijo. Claramente frustrado. Discutimos, yendo en círculos. Él no veía mi punto de vista y yo no creía en su indiferencia.
La tensión entre nosotros creció. Pero no podía dejarlo ir. Decidí confrontar a Sara directamente. La llamé y le pedí que nos reuniéramos para tomar un café. Cuando nos sentamos, no perdí tiempo. Sara. Necesito hablar contigo sobre algo, le dije. Ella me miró. Sorprendida. Le dije que había notado cómo se comportaba con Tom. Y que eso me había hecho sentir incómoda. Ella lo negó de inmediato. Se rió y me llamó paranoica. Tom es prácticamente familia, dijo. Estás exagerando. No me eché atrás. Señalé el coqueteo. Los toques innecesarios y como siempre encontraba excusas para estar cerca de él. Su actitud cambió de la negación a la ira. ¿Realmente eres tan insegura?, espetó. Me acusó de estar celosa y de hacer un problema de algo que no lo era. La conversación terminó con ella saliendo furiosa. Dejándome cuestionándome a mí misma. ¿Realmente estaba exagerando? Cuando llegué a casa, le conté a Tom sobre la confrontación. Él claramente no estaba contento con eso. Diciendo que no debería haberme acercado a Sara de esa manera. Especialmente tan cerca de su boda. Solo vas a empeorar las cosas, dijo. Su reacción solo aumentó mi frustración. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que debo ignorarlo?, le pregunté. Él evitó darme una respuesta directa. Diciendo que necesitábamos dejar que las cosas se calmaran. Los siguientes días fueron tensos. Sara dejó de hablarme por completo. ¿Y mis padres? Notando la tensión, llamaron para preguntar qué estaba pasando. Cuando traté de explicarles, se pusieron del lado de Sara, diciendo que estaba siendo ridícula. Es tu hermana, dijo mi mamá. Nunca haría algo así. Me sentí como si estuviera perdiendo la razón. Aislada y sin apoyo. Una semana antes de la boda de Sara, decidí visitar la casa de mis padres para tratar de suavizar las cosas. Al acercarme, escuché voces proveniendo del lado de la casa. Curiosa. Di la vuelta a la esquina. Y lo que vi me dejó paralizada. Allí, escondidos detrás de unos arbustos, estaban Sara y Tom. Estaban abrazados en un beso apasionado. Con los brazos de ella alrededor de su cuello y las manos de él en su cintura. Me congelé. Incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de unos momentos, recuperé la voz y grité. ¿Qué diablos está pasando? Ambos saltaron separados. Con sus rostros una mezcla de shock y culpa. Sara intentó decir algo. Pero no quería escucharlo. Eres increíble, dije. Con la voz temblando. Los dos, tartamudeó Tom. No es lo que parece. Sara comenzó a llorar. Diciendo que fue un error. No quise que esto pasara, dijo. Pero sus excusas no significaron nada para mí. Me di la vuelta y me fui. Ignorando sus súplicas para que me detuviera. Me subí al coche y me alejé. Las lágrimas cayendo por mi rostro. Cuando llegué a casa, empaqué una maleta y le envié un mensaje a Tom. Se acabó. No me contactes de nuevo. Luego apagué mi teléfono y me fui. Necesitaba espacio para pensar. Alejada de la traición y las mentiras. Me registré en un hotel en una ciudad cercana. Sintiéndome completamente destrozada. Después de unos días de aislamiento, me di cuenta de que Mark, el prometido de Sara, merecía saber la verdad. Lo llamé y le conté todo. Al principio, se quedó en silencio. Y luego me dio las gracias por contárselo. Necesito pensar en esto, dijo antes de colgar. Los días previos a la boda fueron extrañamente tranquilos. Sara no intentó contactarme. Y mis padres dejaron de llamarme también. Solo podía suponer que Sara de alguna manera había convencido a todos de seguir adelante. Como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, me preparaba para la posibilidad de que Mark pudiera ignorar lo que le había contado y seguir adelante con la boda. El día de la boda, me quedé en mi habitación de hotel, tratando de no pensar en lo que sucedería esa noche. Mi prima Emma me llamó. Su voz llena de urgencia. No vas a creer lo que acaba de pasar, me dijo.
Emma explicó que durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Mark se adelantó y le dijo a toda la congregación que no podía seguir con la boda. Reveló que Sarah lo había traicionado y había devastado la vida de su hermana al involucrarse con su novio. Emma dijo que Sarah se puso pálida y comenzó a llorar. Y mis padres parecían completamente sorprendidos. Mark se disculpó con mis padres y los invitados, diciendo que no podía casarse con alguien que pudiera hacer algo tan engañoso. Luego, sin decir una palabra más, salió de la iglesia, dejando a Sarah parada sola en el altar. Los invitados estaban en shock y susurros llenaban la habitación mientras la gente trataba de entender lo que acababa de suceder. Mis padres siguieron a Mark. Pero Sarah se quedó donde estaba, llorando. Emma dijo que era como una escena de película. Todo el mundo está hablando de esto ahora, escuché, atónita. Mientras Emma continuaba. Tus padres están furiosos con Sarah. Están exigiendo respuestas. Pero ella está demasiado afectada para decir algo coherente. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de emociones. Había una sensación de vindicación al saber que la verdad había salido a la luz. Pero también una profunda tristeza por el caos y el dolor que esto había causado. Mi relación con Sarah estaba rota. Y mi familia estaba en medio del caos. No era el resultado que quería. Pero al menos ahora ya no había más ocultamientos. En los días siguientes, las repercusiones del desastre de la boda fueron enormes. Mis padres estaban furiosos con Sarah. Y Mark se negó a contestar sus llamadas. Ella intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Pero ignoré sus mensajes. No quería escuchar más excusas ni disculpas. La traición había sido demasiado profunda. Y no estaba lista para perdonarla. Tom, por otro lado, permaneció completamente en silencio. No intentó ponerse en contacto conmigo de nuevo. Lo cual agradecí. No quería escuchar de él tampoco. Me concentré en seguir adelante. Aunque era difícil quitarme el dolor de lo sucedido. Eventualmente, mis padres se pusieron en contacto conmigo. Querían hablar. Todavía estaban tratando de entender cómo Sarah pudo haber hecho algo tan cruel. Acepté reunirme con ellos. Pero dejé claro que no hablaría con Sarah en el corto plazo. Cuando nos reunimos, mi mamá estaba visiblemente molesta. No lo entiendo, dijo. ¿Por qué haría esto a su propia hermana? No lo sé, respondí sinceramente. Pero no importa. Ella tomó sus decisiones. Y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Mi papá asintió solemnemente. Mark hizo bien en irse, dijo. Ella se lo buscó. Aunque mis padres parecían estar de mi lado, aún había una tensión persistente. Querían que me reconciliara con Sarah eventualmente. Pero no estaba lista para eso. Necesitaba tiempo para sanar y averiguar cómo reconstruir mi vida. Mark y yo mantuvimos contacto brevemente después de todo lo sucedido. Me dio las gracias por contarle la verdad y admitió que había sospechado del comportamiento de Sarah. Pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Dijo que estaba agradecido de haberse enterado antes de la boda y planeaba seguir adelante con su vida. En cuanto a Sarah, ella continuó intentando contactarme. Pero bloqueé su número. No podía manejar más drama ni manipulación. Me concentré en mí misma, apoyándome en mis amigos y otros familiares. Poco a poco, comencé a sentirme como antes. Han pasado unos meses desde la boda que nunca ocurrió. Y ahora estoy en un lugar mucho mejor. He cortado completamente los lazos con Sarah y Tom y comencé terapia para trabajar en la traición y los problemas de confianza. No es fácil. Pero estoy aprendiendo a seguir adelante. Mirando atrás. Me alegra haber confiado en mis instintos y haberme defendido. Incluso cuando nadie más me creyó. Fue un viaje doloroso. Pero me enseñó la importancia de escuchar mi intuición y valorar mi propio respeto por mí misma. Aunque quizás nunca repare completamente mi relación con Sarah. Estoy en paz con las decisiones que tomé y los pasos que di para protegerme. Este capítulo de mi vida fue difícil. Pero estoy decidida a seguir adelante. Más fuerte y más sabia que antes.